Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Damos inicio entonces a la clase número 5, lección número 5. Y por favor vamos a estar muy atentos. Felicito a todos los que están enviando sus tareas a tiempo y no se están dejando atrasar, sino que están con una mentalidad de disciplina y enviando las tareas a tiempo. Vamos a empezar entonces con el carácter y la integridad del líder espiritual. Va a encontrar en esta clase cosas muy similares a otras clases que hemos visto, pero es con el fin de que a usted le quede muy grabado en esta clase de lo que es el carácter. Estamos trabajando fuertemente el carácter en el liderazgo, que es tan esencial. Entonces, el carácter es tu forma de ser y de actuar. La Escritura enseña que un buen carácter refleja a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere parecerse cada vez más a Jesús, debo de mantener una intimidad con Él a diario. ¿De qué manera mantengo una intimidad con el Señor Jesucristo a diario? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la adoración, a través de ser una persona transparente donde quiera que yo vaya. Eso lo vamos a trabajar hoy fuertemente. De lo que somos en la iglesia, somos en cualquier lugar donde quiera que vayamos. Entonces, un buen carácter refleja a Jesús, porque se basa en el amor, la paciencia y la verdad. Se demuestra que cuando haces lo correcto, especialmente en momentos difíciles o cuando nadie te ve, el verdadero carácter de un líder, de un siervo, de una sierva, se refleja cuando sabe que cuando nadie lo está viendo, sabe que hay unos ojos del Altísimo que lo están viendo y que ante esos ojos no podemos escaparnos. Y debido a ese temor de esa mirada de Dios que nos ve, cuando creemos que nadie nos ve, mantengo ese temor en mi vida. Y voy a ser transparente donde quiera que yo vaya, por ese temor hacia esa mirada del Señor, cuando creemos que nadie nos ve. Entonces, la Biblia define carácter a través de los frutos del Espíritu. ¿Están conmigo? ¿Cómo define la Biblia el carácter? A través de los frutos del Espíritu. Del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Un buen carácter se fortalece enfrentando pruebas, leyendo las Escrituras. Me gusta esa frase, que un buen carácter se fortalece enfrentando pruebas, leyendo las Escrituras. ¿Están conmigo? Entonces, el carácter y la integridad de un líder espiritual se interpretan observando la coherencia entre su vida pública y privada. Tengan en cuenta eso. ¿Cómo interpreto el carácter de los líderes de nuestra congregación? Cuando veo la coherencia de sus acciones, de lo que hablan, de lo que hacen, con su vida espiritual. De que tanto lo uno como lo otro es equilibrado, porque es el carácter de Cristo. Que lo que vivo en la iglesia lo llevo donde quiera que yo vaya. ¿Cierto? Es importante. Se evalúan mejor mediante la humildad en lugar de la fama, la estabilidad ante la presión y el servicio desinteresado a los demás. La integridad significa que sus valores morales no cambian cuando nadie los observa. Oiga, la integridad significa que sus valores morales no cambian cuando nadie los observa. Mantiene firme en sus valores, en su creencia, a quien le sirve. Entonces, para esta clase, que es de alto nivel, vamos a utilizar algo bien importante, lo que es la congruencia. El líder actúa igual en privado que en público. No hay una doble moral. Es congruente con lo que habla y con sus acciones.
La humildad sobre el estatus. El líder prioriza el servicio a los demás antes que el poder personal. A veces caemos en el grave error de ayudar a los demás. Pero cuando nos resulta algo que nos conviene, cuando nos resulta algo que nos gusta, entonces cambio el apoyo que quiere darle a otra persona. Y es muy interesante esto. Yo creo que cuando usted tiene el carácter de Cristo, usted su prioridad es servirle a los demás. ¿Cierto? Tengo también mis prioridades personales, sí. Pero cuando usted quiere apoyar a alguien, ayudarlo, manténgase, por favor, firme en esa ayuda, en ese apoyo. Que su palabra tenga peso en ese apoyo. ¿Me están escuchando? Entonces, el líder prioriza el servicio a los demás antes que el poder personal. Una prueba de presión. La verdadera integridad se demuestra cuando el líder enfrenta crisis y toma la decisión correcta, aunque sea difícil. ¿Están conmigo? La decisión correcta, aunque sea difícil en momentos de presión. En influencia, los seguidores confían en el líder por su ejemplo moral, no solo por sus palabras. Porque el peso está en el ejemplo. Es donde tengo los valores, es donde estoy exteriorizando mi carácter. Recuerde que el carácter tiene que ver con las características que definen la forma de pensar, de ejecutar, de hablar, de hacer las cosas. Y entonces en lo moral es lo que yo también predico. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hagan lo que yo he hecho así como de Cristo, manteniendo ese carácter del maestro. Así como yo lo he recibido de Cristo, lo que ustedes han escuchado y han visto de mí, esto también háganlo. Seguir ese patrón de conducta, de características del apóstol Pablo. Así también los que están a su alrededor, los que están a su cargo, también van a ser de ese mismo perfil de lo que usted les está enseñando. Porque ellos aprenden de su moral, aprenden de su carácter, de lo que usted está exteriorizando, de su forma de vida. Entonces, los seguidores confían más en su líder por su ejemplo moral, no solo por sus palabras. Ahora entremos en la reflexión, entremos a la cartilla. El liderazgo espiritual no se sostiene por carisma, talento o posición, sino por carácter. El carácter es quien eres cuando nadie te observa. La integridad es la coherencia entre lo que crees, lo que predicas y cómo vives. En las escrituras, los requisitos para el liderazgo se enfocan más en el ser que en el hacer. Dios está más interesado en la condición del corazón que en la magnitud del ministerio. Mire qué tremendo. Dios está más interesado en la condición de su corazón que en la magnitud de su ministerio. Por eso Pablo en esa carta pastoral a Timoteo, que ya es un líder, que ya es un joven, que está establecido como pastor en una iglesia, Pablo en esa primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 del 1 al 7, que lo hemos trabajado ya en algunas clases que lo seguimos poniendo como reverencia. El apóstol Pablo establece cualidad para los obispos o supervisores. Y la lista enfatiza reputación, enfatiza dominio propio y enfatiza madurez espiritual. Son características que no pueden faltar en un líder espiritual, que ya tiene claro, ya tiene bien definido a quién está sirviendo, a quién quiere agradar, a quién le sirve. En Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9, se refuerzan los mismos principios. Liderazgo, fundamento en doctrina sana y vida irreprochable. Usted nota las características que habla el apóstol Pablo a Tito
Y va a conocer que hay unas de las mismas que coloca en Timoteo 3, pero le anexa otras en Tito. Por eso es importante que lo estudien. Y en el Salmo 15 presenta un perfil del que puede habitar en la presencia de Dios. Integridad, justicia y verdad interior. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte santo? Solo el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado sus pensamientos a cosas vanas, ni jurado con engaño, etcétera, etcétera. Da unas características de aquel que puede habitar con esas dos preguntas que hace el salmista. Los que pueden habitar en su tabernáculo y estar en su presencia. Entonces, hablando de integridad, de justicia y verdad interior, entonces la palabra muestra que la autoridad espiritual fluye del carácter transformado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo muestra, la palabra lo muestra, que la autoridad espiritual fluye del carácter transformado. Un carácter transformado, un carácter al de Cristo. Por eso es tan importante, mis amadas, mis amados, mis amadas, que todo lo que usted está aprendiendo en la escuela LAN, que usted lo ponga en práctica. Estamos siendo formados como líderes y nuestra preocupación es primeramente el carácter, que usted exteriorice el carácter de Cristo, donde quiera que usted vaya. ¿Qué tal usted aquí recibiendo estudios de liderazgo de alto nivel, pero se va y hace por allá estudios en otra parte y resulta un espíritu de confusión? ¿Qué carácter estaría usted mostrando entonces? Por eso necesitamos líderes con un carácter definido, el carácter de Cristo. Importante esto. Entonces, la autoridad fluye del carácter transformado. ¿Cuántos le tienen respeto al pastor? Amén. ¿Por qué le tienen respeto al pastor? Porque es pastor, porque vive lo que predica, porque es la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué? Defínalo usted en sus propias palabras. Primero, el carácter como fundamento del liderazgo. ¿Cómo debe de ser? Irreprensible. Un líder que no tiene de qué ser señalado, ¿cierto? El irreprensible no significa perfección, sino una vida sin acusación legítima. Entonces, un líder con dominio propio es el líder que gobierna primero su interior antes de guiar a otros. Por eso esta no es la primera iglesia, es en muchas iglesias donde ¿qué ha pasado? Donde muchos quieren liderar, pero todavía no tienen carácter para liderar. Y yo creo que alguien liderando sin carácter es un peligro dentro de la iglesia. Es como un don sin carácter, son un peligro. Porque el líder con un carácter definido, el don es respaldado 100% de parte del Señor. Ay, pastor, entonces aquellos que tienen el don y también Dios los respalda, sí. Pero va a resultar que el día cuando Dios los llame a cuentas, le van a decir al Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el que le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esa palabra conocer tiene que ver con la palabra, con ese verbo de conocer cuando Adán conoció a Eva. Esa palabra conocer nos lleva a lo íntimo, cuando ellos consolidaron la relación en el acto íntimo. Por eso el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí.
quiere decir, ustedes nunca estuvieron en mi intimidad. Apártense de mí. Es importante entonces, ¿cierto?, que el líder gobierna primero su interior antes de guiar a otros. El testimonio público debe tener buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Amén. Y hay un principio clave ahí. La plataforma pública nunca debe superar la madurez privada. Primeramente su madurez. Primeramente su relación con Dios, primeramente el carácter de Cristo formado en ti y en mí, antes que preocuparse por las plataformas. Porque estaría usted sirviéndole más bien al ojo que al Señor. Nuestra prioridad es primeramente servirle al Señor. Para eso fuimos creados, para sus alabanzas publicar. Segundo, integridad. Coherencia entre vida y mensaje. Entre lo que usted predica, que sí lo vive. Una verdad en lo íntimo. El Salmo 15 enfatiza sinceridad del corazón. Donde el salmista hace esas dos preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego en el segundo versículo da la respuesta. Solo el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. B, fidelidad doctrinal. El líder debe retener la palabra fiel y enseñar la sana doctrina. Al usted retener la palabra fiel, usted enseña una sana doctrina. Consistencia moral. El pecado oculto erosiona lentamente la autoridad espiritual. ¿Cómo pretendo yo ser un líder cuando tengo un pecado oculto? Cuando ese pecado me va luego a llevar a erosionar ese mismo pecado y a desactivar toda autoridad. El enemigo es mentiroso. En este momento hay pastores que echan fuera demonios. Y es el gentío más tremendo en sus iglesias. Pero terminan el culto y de expulsar demonios, sanidades y todo esto, inmediatamente tienen su lugar de entrada a su lugar de privacidad. Para que nadie los aborde a hablar con ellos. Y se les crece la pechuga porque echan fuera demonios, porque hay sanidades. Pero tienen algo oculto de orgullo, de altivez, de arrogancia, de prepotencia, que no quieren tener acceso siquiera a las mismas ovejas. No quieren oler a ovejas los mismos pastores. De eso me he dado cuenta. Un pastor muy renombrado aquí en Pereira, de una iglesia muy grande, pero terminaba su palabra y terminaba de ministrar y a mí mismo se escabullía porque tenía un lugar de entrada y secreto para salir. Era un problema para sacar una cita con él. Yo creo que así no es. Así no es. Por lo menos mi pastor me enseñó a mí que cada que llegaba a culto, él buscaba lugares diferentes del salón para tener acceso a cualquier persona, charlar con todos. Y yo siempre cambio, no me quedo atrás, me quedo adelante, me quedo en la mitad, me quedo a un lado de allí. Pero siempre quiero interactuar, ¿cierto? Con todos. Entonces, testimonio público debe tener buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Por eso la plataforma pública nunca debe superar la madurez privada, ¿cierto? Integridad coherente entre vida y mensaje, verdad en lo íntimo, el Salmo 15. Fidelidad doctrinal, consistencia moral. El pecado oculto erosiona lentamente la autoridad espiritual, lo que le pasó a Sansón. Tenía la unción, pero llegó un momento en que, ¿qué pasó con Sansón? Erosionó el pecado y ¿en qué terminó? Siendo la vergüenza, siendo el hazmerreír con los filisteos, le sacaron los ojos, terminó dándole la vuelta a un molino. Pero en últimas tuvo un arrepentimiento y por eso el cabello le volvió a crecer.
Y Dios permitió que fuera a través de él la destrucción de los filisteos. Y siendo ciego, mató más filisteos que cuando tenía sus ojos. Qué tremendo es. Entonces, aplicación pastoral, el liderazgo sin integridad eventualmente colapsa, aunque externamente parezca exitoso. Si no hay integridad, vas a colapsar. Debo de ser un líder, siervo o sierva transparentes en todas mis acciones, tanto en lo que hablo, tanto en lo que ejecuto, tanto en lo que accionan, todo debo demostrar integridad. Entonces, tercero, áreas críticas del carácter. ¿Cuáles son esas áreas? La vida familiar. La Escritura conecta liderazgo en el hogar con liderazgo en la iglesia. ¿Cuál es la primera iglesia que el Señor nos entrega? La familia. La familia fue primero antes que la congregación, antes que tu ministerio, antes que otras cosas, fue primeramente tu familia. No puedo pretender arreglar los hogares de otras personas cuando mi hogar está al revés. ¿Me están escuchando? Por eso la Escritura conecta el liderazgo en el hogar con liderazgo en la iglesia. Manejo de finanzas. La avaricia es incompatible con el liderazgo espiritual. ¿Qué es la avaricia? No saciarme con lo que tengo. No me llena lo que tengo. Yo quiero más. Y aún estoy poniendo la mirada en las riquezas de otros. Como le pasó a Asaf en el Salmo 73. Que se puso a colocar la mirada en otros hasta el punto de él mismo decir, tan torpe era yo que no entendía. Porque veía cómo los otros prosperaban y él no. Pero él reconoció, hasta que entrando en lo secreto, comprendí cuál es el fin de los ricos. Por tener su Dios como el dinero. Entonces, el líder debe de manejar bien las finanzas. ¿Cuántos tienen problemas con colocar el nombre completo en un sobre? ¿Cuántos tienen problemas con eso? De ser transparente delante de Dios en lo que usted coloca en un sobre. Yo no le veo nada de problema a eso. ¿Por qué? Si en lo poco tú eres fiel, el Señor en lo mucho te va a poner. ¿Por qué empezamos a hacer las cosas a nuestra conveniencia? ¿Qué ocultamos por no colocar el nombre en un sobre? Si empezó bien colocando el nombre, ¿por qué en el camino empieza a esconder su nombre? ¿Por qué? O vamos a terminar diciendo, es que lo único que quiero que me vea lo mío es el Señor y más nadie. Pero no hay un orden establecido por el Señor en la parte de las finanzas. Aquí se le enseña. A Misión Panamericana de Colombia, en sus estatutos, creemos en el diezmo, creemos en las ofrendas, creemos en las primicias. Entonces, ¿por qué entonces a veces queremos esconder otras cosas y no obedecerlas? Si eso es bendición. Yo cada vez más quedo aterrado con las bendiciones que Dios me da. Gloria a Dios por eso. Esta semana me dijo alguien, mi hijo, vaya averigüe la licencia. Yo le voy a ayudar. Y esa persona cuando abre la boca de ayudarme, no cuentan números. No se limitan los números. Le dije yo a mi esposa, mami, ahora más que nunca tengo que correr a sacar esa licencia. Porque las bendiciones nos van a alcanzar. Amén. No se limiten lo que Dios puede hacer con usted. Usted simplemente es un administrador. No esconda
el obedecer a Dios, sea transparente en todo. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, manejo del poder. El poder revela el carácter más que lo forma. El manejo del poder. ¿Cuántos han flaqueado en el manejo de poder? ¿Cuántos en la Biblia flaquearon porque no supieron manejar el poder del Espíritu que Dios les ha dado, que Dios les dio? Antes al contrario, ¿cierto? Yo luché por tener la unción. Ahora el trabajo está en saberla manejar, en sostenerla. Buscarla es fácil, pero tenerla y sostenerla ya es un trabajo. Así que el poder que se te ha dado revela el carácter. Queremos conocer a los líderes, deleguémosle dinero. El líder se conoce en las 3 Fs. ¿Cuáles son? Las faldas, las finanzas. ¿Aló? Las faldas, las finanzas y la fama. Humildad. El orgullo precede a la caída espiritual. ¿Están conmigo? Humildad. El orgullo precede la caída espiritual. Mantengan siempre la humildad. Algo hermoso en un líder es la humildad. La humildad ante todo. Parecerse a Cristo a través de la humildad. El proceso de formación del carácter, como punto 4. Pruebas y dificultades. Dios usa la adversidad para refinar al líder. ¿Qué usa Dios? La adversidad, las crisis, los momentos adversos por los que debemos de pasar para refinar al líder, para formarlo, para pulirlo, para que saque de él y exteriorice en realidad a quien le sirve. B, corrección y rendición de cuentas. Ningún líder debe de caminar solo. Cuando un líder llega a la cima, ¿con quién llega? Con su equipo. Él no llega solo, debe llegar con su equipo. Si hizo el trabajo bien. Siempre debe caminar con su equipo. Nunca debe caminar solo. Los líderes que yo conozco que empezaron a caminar solos se desconectaron de la misión y empezaron a trabajar solos. Muchos pastores, le podría yo hablar aquí, de los que he visto que no se han sometido a las autoridades y se empiezan a trabajar solos. ¿Y qué terminan? Secos. 3 de los que se levantaron conmigo en este momento están trabajando en lo secular. Perdieron su ministerio y son pastores, pero terminaron haciendo lo que querían, no se sometieron a las autoridades y en este momento están en lo secular. Qué triste saber que tuve el llamado de Dios, que Él fue mi patrón, mi jefe. Qué bendición, qué orgullo. Y más bien prefirieron hacer las cosas a su manera, a su acomodo. Y empezaron a caminar solos y en el camino se secaron. Entonces, ningún líder debe caminar solo. Siempre debe de ser corregido y siempre debe de estar rindiendo cuentas de que tiene autoridades por encima de él, que hay que respetar. ¿Sí? Entonces, disciplina espiritual constante. El carácter se fortalece mediante hábitos diarios. ¿Cómo se fortalece el carácter? Mediante hábitos diarios. Hábleme de esos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos?
que mantiene mi carácter fortalecido. Una relación con Dios a través de la oración. Parecerme a Cristo cada vez más a través del estudio de la palabra. ¿Cómo se fortalece el carácter? Como cuando mantengo fluido el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Hay una anécdota aquí, ilustrativa. Un líder reconocido internacionalmente perdió su ministerio no por falta de talento, sino por falta de integridad privada. Durante años sostuvo una imagen pública intachable mientras descuidaba áreas ocultas de su vida. Cuando la verdad salió a la luz, la congregación sufrió profundamente. Lo que tardó décadas en construirse se derrumbó en semanas. El ministerio puede restaurarse. La confianza toma mucho más tiempo. Tremendo eso. Señales de alerta en el liderazgo. Justificar pequeños compromisos morales. Tengan en cuenta eso, por favor. Señales de alerta en el liderazgo en el día de hoy. Justificar pequeños compromisos morales. Tengan en cuenta esa parte. Aislarse de la rendición de cuentas. No trate de excusarse, no trate de evadir responsabilidades que se le han delegado. Priorice imagen sobre autenticidad. Priorizar imagen sobre autenticidad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces priorice mostrar la imagen sobre la autenticidad. Primeramente, muestre carácter. Muestre imagen y semejanza de Dios en su vida. Señales de alerta 4, descuidar vida devocional y familiar. No descuide su vida devocional y familiar. Porque es la primera iglesia que el Señor nos ha entregado. La familia. Y todo lo que usted viva en la familia, otros lo van a estar viendo. Porque somos espejos. ¿Sí? Somos cartas leídas. Entonces que lo primero que usted debe de tener en cuenta es la estabilidad familiar. ¿Están conmigo? Por eso es tan importante el devocional en familia, el altar familiar. Porque en el altar familiar es donde está el grupo familiar. Mírenme aquí, por favor, en esta parte. En el altar familiar es donde hay un sacrificio, la adoración de familia. Allí es donde en ese altar es donde va a haber una revelación, es donde va a haber una intervención divina. Es donde se está presentando el núcleo familiar delante del Señor para buscar fortaleza, para buscar llenura, para buscar guianza, para buscar luz del Espíritu Santo de Dios. Es donde hay una cabeza llevando la familia a adorar al Dios vivo. Recuerde que ese altar familiar es sacrificio vivo delante del Señor. Estamos presentando como familia, cabeza, esposa e hijos. Es importante tener en cuenta esa parte y no descuidar el devocional familiar. La caída moral rara vez es repentina. Generalmente es el resultado de concesiones progresivas. Es porque hay cosas que no le hemos entregado al Señor y están ahí. Están ahí. Muy sutilmente el enemigo va trabajando hasta que en algún momento el resultado dio a luz de algo que usted no le había entregado al Señor. Entonces, por eso la caída moral rara vez es repentina. No. Sansón tenía la unción, Sansón tenía el llamado. Eso lo aprendimos bastante de la vida de Sansón. Puso la mirada en una mujer que no debía, mas sin embargo la obtuvo.
Colocó la mirada en la segunda mujer, quiso llegarse a ella, quiso casarse con ella. Sus padres le dijeron, ¿acaso no hay mujeres aquí en nuestro pueblo? No me importa, pero es que esa me gusta. Y punto. Hasta que llegó a las piernas de Dalila y allí esa mujer con la insistencia y la perseverancia le sacó la información que necesitaba. Y terminó siendo la vergüenza, ciego, en el molino de los filisteos. Entonces la caída moral rara vez es repentina, siempre generalmente es el resultado de concesiones progresivas que van actuando muy sutilmente hasta que lo derriban, lo acaban. Por eso al Señor hay que entregarle todo. Lo primero que Él pide de nosotros es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Largura de días te vendrán. Entonces, hay una aplicación ministerial. Evalúa tu vida en las áreas listadas en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Establece un sistema de rendición de cuentas con otro líder maduro para que comprenda de que tú estás bajo una autoridad. Realiza una auditoría espiritual personal trimestral. Esto es algo para que ustedes vayan trabajando en sus cuadernos personales, porque esto tiene que ver con información de carácter, la aplicación ministerial, que están todas, en todas las evaluaciones. Ora específicamente por humildad y pureza de corazón. Importante, para parecernos cada vez más a Cristo. Y la conclusión, el carácter no es opcional en el liderazgo espiritual. Es esencial, los dones abren puertas, pero el carácter las mantiene abiertas. Tremendo. Dios no busca líderes impresionantes, sino líderes íntegros. Cuando el carácter sostiene la visión y la formación espiritual nutre el corazón, el liderazgo se convierte en una herramienta segura en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se convierte en una herramienta segura en las manos de Dios. Dios busca líderes íntegros. Dígale que tiene a su lado, Dios busca líderes íntegros. ¿Sí? Y si queremos mantener las puertas abiertas, entonces el carácter de Cristo en nosotros, mantener las puertas abiertas. ¿Están conmigo? Gloria al Señor, qué bendición. Hoy hemos aprendido entonces bastante del carácter en el liderazgo espiritual, que fue fundamental en esta escuela de liderazgo de alto nivel. El carácter y la integridad. Así que seguiremos esperando las tareas juiciosas